Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité de GSC correspondiente al 3 de septiembre de 2018, calendario económico, dominado principalmente por dos temas. El primero, día feriado en los Estados Unidos, Labor Day, final de las vacaciones en este país, por lo menos de manera oficial. Y en el mundo, la publicación de los PMIs manufactureros definitivos para el mes de agosto. Con respecto a América Latina, algunos indicadores como ventas minoristas en Chile, y los PMIs en México y en Colombia. Con respecto a los anuncios de las últimas horas, se destaca que el indicador PMI en China, el cual fue publicado durante el fin de semana, registró una lectura baja, tal vez la más baja de los últimos 14 meses, y por eso digamos que algunos consideran que habrá una política fiscal y monetaria un poco más amigable en China para, por un lado, reducir en teoría lo que dicen algunos unos errores de política económica de los últimos trimestres, y por otro lado toda esta lucha comercial con los Estados Unidos. Con relación a Europa, los indicadores PMI del sector manufacturero o la medición definitiva confirmó pues esa desaceleración, pero digamos que ya en los últimos meses en teoría se había visto algo de estabilización. Con respecto al Reino Unido, continúa la especulación acerca del Brexit. En apariencia hay división al interior del partido conservador de la primera ministra Theresa May, y veremos si el Parlamento finalmente apoya o no esa propuesta de negociación. De acuerdo al negociador de la Comisión Europea, en este momento el estado de las conversaciones es un avance del 80%, pero que si pudieran llegar en algún momento a negociar o a llegar a algún acuerdo con la frontera norte, la frontera irlandesa, se acercarían al 100% de avance. Sin embargo, estas declaraciones parecen muy optimistas teniendo en cuenta el ambiente político al interior del Reino Unido. Con respecto a los Estados Unidos y ante la falta de acuerdo con Canadá, el presidente afirmó que políticamente no era necesario mantener a Canadá en el Telecán. Los negociadores retomarán las conversaciones este miércoles. Recuerden que la semana pasada se había anunciado que si Canadá no había firmado, pues que iba a ser excluido del acuerdo, y de hecho el presidente estadounidense presentó o notificó al Congreso de este país el pasado viernes de su deseo de alcanzar o de firmar un acuerdo bilateral con México, y en medios de prensa están reportando que un acuerdo únicamente con México no tendría suficiente acuerdo en el Congreso estadounidense. Con relación a América Latina, en la madrugada del día sábado, el Tribunal Electoral en Brasil, por una votación de 6-1, decidió que el expresidente Lula no podría inscribirse como candidato del Partido de los Trabajadores a las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre. Esto pues ya lo había establecido la ley, pero el mercado estaba pendiente de si el Tribunal Electoral iba a obedecer la ley como tal o iba a hacer una excepción con el expresidente Uribe, el expresidente Lula. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que en el 2010 esta ley fue aprobada y sancionada por el mismo presidente, que en este momento se está viendo restringido por la medida. El Partido de los Trabajadores anunció que iba a apelar la decisión ante la Corte Suprema, pero corre el riesgo de que si pasado mediados del mes de septiembre no ha inscrito un candidato, no pueda participar en esos comicios. Así que el día de hoy la fórmula vicepresidencial del expresidente Lula, el señor Fernando Haddad, ex alcalde de Sao Paulo, ya ha desempeñado otras funciones en el gobierno, se estará reuniendo con Lula en donde está detenido, y pues tomarán la decisión de si Lula apoya su candidatura como cabeza del Partido de los Trabajadores. Veremos qué continúa ocurriendo en las próximas horas. Y con respecto a Argentina, otro de los países emergentes que ha generado alta especulación entre la comunidad inversionista, el gobierno el día de hoy estaba considerando retrasar la devolución de impuestos a los exportadores. Recuerden que bajo la administración Kirchner recibieron una gran carga en la parte tributaria, y que una de las banderas del gobierno Macri era reducirle los impuestos. Pues esta era la versión a primeras horas de la mañana, lo que acaba de anunciar hoy Macri, y ante la crisis y la especulación que ha tenido los activos argentinos, pues tomó la decisión de incrementarle los impuestos a los exportadores y de controlar los precios para productos esenciales, una política más en línea pues con la anterior administración que con lo que había propuesto el presidente actual durante la campaña.
También se ha anunciado extraoficialmente que el objetivo del déficit primario del gobierno para el año 2019 pasaría del 1.3 al 0.4% y al mismo tiempo el Fondo Monetario Internacional estaría restringiendo las acciones del Banco Central de Argentina para defender el valor del peso, bajo el entendimiento de que la venta de dólares lo que hacía era poner en riesgo la estabilidad argentina más que salvaguardar el valor del peso. Con respecto a los mercados el día de hoy y entendiendo el feriado en los Estados Unidos, se ha moderado un poco la tendencia a la baja, pero la presión sobre los mercados emergentes se está manteniendo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Como le mencionó Daniel, hoy tenemos festivo en Estados Unidos, por lo cual pues bajos volúmenes de negociación en los demás mercados globales, como es usual. Se esperaría lo que sería algo de recuperación en los mercados emergentes, pero pues les recuerdo que los futuros el viernes cerraron por encima del nivel de los 2.900 puntos, siguen en tendencia positiva, donde les recuerdo que el siguiente nivel está sobre los 2.920 puntos. En cuanto al mercado de divisas, el peso mexicano inicia la semana con un retroceso del 0,76% frente al temor de que las negociaciones del Telecán no culminen con éxito y luego de la declaración hecha por el presidente Trump de que no había necesidad de mantener a Canadá dentro del pacto. El miércoles se retomarán las conversaciones entre Estados Unidos y Canadá, pero pues está en la mesa la posibilidad de que el pacto trilateral termine definitivamente. Durante la semana, a su vez, y como ven el día de hoy, el real brasilero cae un 1,79%, sigue presionado por lo que es la incertidumbre de las próximas elecciones presidenciales y a su vez el peso argentino continúa también presionado por la inestabilidad política y económica del país. En cuanto al mercado de materiales básicos, como es usual cuando se estima en Estados Unidos, leves variaciones donde el petróleo de ambas referencias, tanto el WTI como el Brent, siguen liderando las ganancias, se mantienen en el terreno positivo, pero vemos variaciones bastante moderadas en medio también de un oro que sigue perdiendo y que sigue entonces con esta caída que ya hemos observado durante las dos últimas semanas consecutivas. El petróleo, pues como les mencionaba, y el WTI puntualmente mantiene la tendencia positiva que fue anunciada el pasado 22 de agosto y que lleva una valorización cercana al 6%. Como se ve, pues sigue estando cerca a la parte alta del canal de negociación que hemos visto durante los últimos 2 meses y que corresponde con el nivel de los $70 el barril. Será clave este nuevo ataque y si se da, estaríamos pensando que el WTI llegue a alcanzar de nuevo lo que sería el siguiente nivel en los $72 y que corresponde con lo que fue este soporte para julio de este año que fue roto y que veíamos entonces inicio de lo que fue esta tendencia negativa durante ese mes. Hoy bajo volumen de negociación, por lo que se debe esperar la dinámica de las próximas jornadas y les recuerdo que el viernes tuvimos el dato de plataformas activas que estuvo en línea con lo esperado y se registró tan solo un aumento de 2 unidades para este dato. Con respecto al mercado petrolero, recuerden que la semana pasada, al cierre de la misma, se conocieron los niveles de producción de la OPEP, los cuales habían incrementado en 220.000 barriles día, a pesar de la caída de la producción iraní. Otros países estaban compensando estos descensos y será uno de los temas de discusión a futuro al interior de la organización. Con respecto a el tema de las exportaciones iraníes, cayeron de 1.8 a 1.1 millones de barriles hacia China, Japón e India, y las exportaciones totales se ubicaron en 2.1 millones de barriles durante el mes de agosto, el más bajo desde el año 2016. Entrando al mercado de renta fija, y de acuerdo a lo que el mercado venía anticipando la semana pasada, Fitch Ratings decidió reducir el outlook, la perspectiva de la deuda soberana italiana, ante, digamos, como esas preocupaciones surgidas por los planes del gobierno o de la nueva administración. Durante el fin de semana y esta madrugada estuvo hablando el ministro de Finanzas italiano, considerando que era probable que el déficit fiscal superara el 3%, pero que el objetivo era estar por debajo de ese nivel. Al mismo tiempo, el primer ministro italiano Luigi Di Maio, menos diplomático que el ministro de Finanzas, declaró que el gobierno tiene que decidir entre dos frentes. El primero, escuchar las calificadoras, y el segundo, darle prioridad a las necesidades de sus ciudadanos. Por supuesto, el mensaje es claro:
Desde el punto de vista político, los partidos que están en la coalición de gobierno continúan defendiendo la idea de incrementar el gasto y reducir los impuestos en Italia. Por lo tanto, estaremos muy pendientes de la dinámica de las tasas de interés en este país, las cuales están alcanzando máximos de los últimos años, y el spread frente a la deuda alemana, tal vez una de las medidas preferidas de los inversionistas para medir la percepción de riesgo en los países europeos, está también alcanzando nuevos máximos. Actualmente las tasas de los bonos italianos están en niveles del 3,20, mientras que la de los bonos alemanes en el mismo plazo muy cerca del 0,30%, es decir, casi 290 puntos básicos de diferencia, lo cual no ocurría desde hace varios años. Con respecto a América Latina, Standard & Poor's decidió asignar Credit Watch negativo a la deuda argentina. El Credit Watch es un cambio a la baja más inminente que la perspectiva negativa. Y frente a este tema, pues las dudas de implementación o los riesgos de implementación de las medidas de ajuste se están viendo refrendados por parte de las declaraciones de hoy del presidente Macri. Muy probablemente Standard & Poor's decidirá en las próximas semanas reducir la calificación de la deuda soberana de Argentina del B+ a niveles del B. Sin embargo, pues aquí hay que manifestar que Standard & Poor's era la firma que venía liderando las alzas de calificación. Lo que va a hacer con esta decisión es alinearse con las otras calificadoras de riesgo. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, hoy feriado en los Estados Unidos y aún se mantienen las presiones en mercados emergentes. Con respecto a Colombia, la semana pasada se dio a conocer las cifras de empleo del mercado laboral. El empleo urbano ha tenido una buena dinámica durante los últimos 12 meses. La tasa de desempleo descendió del 11,1 al 10,1%. De todas maneras, estos niveles de desempleo son altos en el contexto latinoamericano. La tasa de desempleo nacional, un poco diferente a la urbana, se ha mantenido estable en el 9,7%. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Iniciamos la semana con lo que es la variación del índice Colcap durante la semana anterior, donde vamos a ver que pues se registró una leve variación del 0,26%. Veríamos entonces que se mantuvo bastante estable y es lo que hemos observado también en las últimas 2 semanas consecutivas, estabilidad sobre el nivel de los 1540 en medio de una primera señal de posible cambio de tendencia al alza. La mayoría, o pues lo que fue esta leve variación positiva, estuvo atribuida a Ecopetrol, un avance del 4,59%, y por segunda semana consecutiva lidera el ranking de valorizaciones en medio de precios de petróleo que mantienen la tendencia positiva y por una expectativa de buenos resultados financieros durante el segundo semestre del año, haciendo que la acción esté en máximos no vistos desde el 2014 y por encima del nivel de los 3.400 pesos por acción. La segunda acción con mayor valorización fue Canacol, con un avance del 4,30%, acción que retorna a niveles de los 9.700 pesos, y en medio de una leve recuperación también veíamos que pues esta, además de ser una de las acciones con mayor volatilidad, había retrocedido fuertemente en lo que fue el mes de julio, pero pues está dando señales de posible recuperación o un rebote al alza hacia el nivel de los 10.000 pesos, que es usual y es considerado como el nivel de consolidación y de congestión para esta acción. Y en tercer lugar, nos sorprende lo que es el avance de Avianca, una valorización del 3,90%, acción que veíamos estaba en mínimos históricos de 2.000 pesos por acción, está ahora en 2.130 e intenta recuperar también algo del terreno perdido. Les recuerdo, esta en conjunto con Cemex son dos de las acciones más golpeadas en lo corrido del año, y pues digamos que esta recuperación o posible rebote al alza se da por noticias fundamentales y lo que sería el lanzamiento del próximo plan, digamos, de normalización en las operaciones de la aerolínea, que será lanzado o conocido para comienzos de octubre. En el terreno negativo, pues sobresale la caída de Concreto, un retroceso del 15,4%, acción fuertemente golpeada por lo que han sido las noticias fundamentales relacionadas con el sector de construcción y de obras de infraestructura, acción que se ubica sobre los 423 pesos. Cementos Argos Preferencial fue la segunda, con una caída del 5,06%, y en tercer lugar veíamos ETB con un retroceso del 3,41%. Sobre esta, pues especial atención, dado que a pesar de que tuvimos resultados muy buenos durante el segundo trimestre del 2018, por primera vez en el terreno o en la senda positiva, pues no se está reflejando en la acción. Por el contrario, sigue la caída
caída libre, la acción se mantiene en mínimos históricos para la misma y por lo cual pues, la tendencia principal sigue siendo a la baja. Como les mencionaba, pues el Colcap se mantiene sobre ese nivel de los 1540 puntos, está consolidando en parte lo que sería este nivel, tendencia positiva, pero pues les recuerdo que solamente será confirmada con fuerza si ataca el nivel de los 1550 y por ende el siguiente nivel objetivo estaría sobre los 1580 puntos. El miércoles serán revelados los resultados del segundo trimestre del 2018 del Grupo Energía de Bogotá y con esto cerraríamos la temporada de resultados de este segundo trimestre y frente a los mismos mantenemos nuestra perspectiva positiva alineado a lo que fue los resultados ya conocidos de TGI y Cálida, dos de las filiales principales de esta compañía. En cuanto al análisis de la acción de Ecopetrol, pues esta mantiene tendencia positiva en el corto plazo, está justo sobre el nivel Fibonacci de referencia de los 3.420 pesos. Si logra atacarlo al alza, el siguiente nivel estaría en los 4.000 pesos por acción, que corresponde con un máximo nivel registrado en marzo del 2014. El nivel de control o de entrada está sobre los 3.200 pesos, vemos que se mantiene un poco lejos del nivel actual, pero por el momento en línea con el avance en el petróleo y estabilidad durante la jornada de hoy, esperaríamos que se mantenga en esta senda positiva o de nuevo vuelva a buscar lo que serían niveles de los 3.300 que corresponde con este pico que vimos en mayo, a mediados de mayo de este año. Y pasando con el análisis de la acción de Grupo Sura, la tendencia principal sigue siendo a la baja, digamos que esta ha sido una de las acciones más resilientes a recuperar lo que fue la caída de febrero en las acciones. Vimos que tuvo algo de rebote al alza en lo que fue abril, pero de nuevo continuó la caída libre, a pesar de que hemos tenido también posibles señales de agotamiento de esta tendencia negativa, pues no han sido confirmadas dado que no ha logrado atacar los niveles de resistencia que hemos visto digamos que en repetidas ocasiones durante la semana anterior. Este fue justamente el caso, veíamos una primera señal de posible agotamiento que entramos a evaluar lo que sería también una posible recomendación de compra, pero como no se dio el ataque con éxito al nivel de resistencia de los 37.200 pesos, pues vemos que retorna y tiene también una nueva caída hacia el nivel de los 36.000. Así que seguir monitoreando esta acción. Recordar 37.200 sería el nivel a considerar. Si logra atacarlo, entraríamos a evaluar recuperación, dado que pues frente a la misma, desde la parte fundamental, nos seguimos positivos y esperaríamos que el segundo trimestre del año sea bastante bueno para la compañía. Y pasando con el peso colombiano, este pues se mantiene al alza por encima del nivel de Fibonacci de los 3.035 pesos. En el mercado Next Day pues vemos apertura al alza al nivel de 3.060. En el mercado intradiario pues monitorear lo que serían los niveles de los 3.015 y los 2.998 pesos. Y finalmente, en lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6.23.5, la tendencia positiva en términos de tasa continúa por encima de la primera banda del indicador, donde los dos siguientes niveles a monitorear, que corresponden con las dos bandas del indicador, estarían sobre el 6.19 y el 6.16. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz semana para todos.